programa que hemos preparado sobre la educación y que hemos titulado La Buena Educación. 6 meses después de que se comenzase más o menos la legislatura, los políticos empiezan a hablar de este tema. Es un tema que nos afecta a todos, es un tema que marca el futuro de un país y sobre el que prácticamente nunca logran ponerse de acuerdo. Veremos qué pasa esta vez. De momento lo que han hecho es crear una comisión, un grupo de trabajo dentro del Congreso de los Diputados por el que van a ir pasando más de 80 expertos de todos los aspectos del mundo educativo para aconsejar a los políticos qué es lo que deberían hacer a partir de ahora. Es un tema complicado porque al final se trata de que gente que ya ha vivido y que tiene una educación de una generación diferente tiene que decidir qué es lo que los jóvenes que entran en el mundo van a tener que aprender para estar bien educados. Una de las mentes lúcidas que sabe hacer ese traspaso entre una generación y otra y descifrar qué es lo que puede ser bueno para la gente del futuro es Ángel Gabilondo. Ángel Gabilondo, sabéis, fue ministro de Educación con el Partido Socialista y el que intentó... Ahora mismo es portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Ángel Gabilondo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Buenos días. Buenos días. Él ha sido también uno de los primeros expertos, más que expertos, en pasar por esa subcomisión para contarles a los políticos qué es lo que él cree que tendrían que hacer. Ángel, si nos pudieses resumir en un minuto, cosa que va a ser imposible, minuto y medio, ¿qué fue lo que les contaste a los políticos? ¿Por dónde tiene que ir ese gran pacto educativo del que estamos hablando tanto en las últimas semanas? Bueno, primero, muchas gracias al país. Yo creo que lo que hay que hacer es contar con la comunidad educativa. No hay que hacer solo las cosas considerando a los demás como pacientes de nuestras transformaciones, sino como agentes de las transformaciones. Por tanto, no habrá ningún cambio en educación si no es con comunidad educativa, agentes sociales, familias, profesores, estudiantes, propietarios de centros, asociaciones. Primero, participación. Si se quiere hacer un pacto, hay que hacerlo con una buena participación. Luego hay que dar estabilidad normativa al sistema, estabilidad también de financiación, hacer un compromiso que gobierne quien gobierne, pues en relación con el Producto Interior Bruto va a haber una cantidad dedicada a educación. Y luego también pues hay que darle estabilidad de objetivos que se pueden pactar. Pero no hay que olvidar que la educación está transferida a las comunidades autónomas y por tanto el pacto tiene que ser también un gran pacto territorial. Yo dije que era necesario y que era posible, pero que hay que hacerlo bien. Porque empleamos tantas veces la palabra pacto que a veces defraudamos por eso. Con Ángel Gabilondo está sentado también Pilar Álvarez. Pilar es nuestra gran experta en educación, la seguís en las crónicas del país, en los reportajes que hace y ha ido minuto a minuto también siguiendo lo que han sido estas negociaciones y estos últimos años en lo que es la transformación de la educación en España. Pilar, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantada de estar aquí. Pilar le hemos pedido que también esté con nosotros porque es quizás la persona del periódico que mejor conoce este mundo educativo y la persona que puede también hacer las preguntas concretas hacia lo que se encamina la educación. Ángel hablaba de la dificultad que existe en España por el hecho de que las competencias están transferidas. Quizás es un punto complicado, ¿no? Bueno, para empezar, ha hecho un buen resumen y además lo ha hecho en el minuto que le habías pedido. Probablemente esa es una de las grandes complicaciones de todo esto, ¿no? Porque efectivamente tenemos 17 comunidades autónomas, 17 formas de entender la educación con bastantes matices y como decía Ángel, es muy importante que las comunidades estén representadas en este pacto porque son las que al final lo van a poner en marcha. Yo quería ir un poquito más atrás y preguntar, porque todo el mundo habla de pacto. De hecho, el ministro actual de Educación lo primero que dijo es me paran por la calle para pedirme un pacto, quiero hablar con Gabilondo para ver el pacto, pero ¿qué nos jugamos? ¿Por qué necesita la enseñanza española o la sociedad española un pacto por la educación? ¿Qué es lo que está en juego? Sí, yo lo primero que quiero es subrayar el nombre que se le ha puesto, que es el nombre que nosotros pusimos y que me gusta, ¿no? Como es obvio, que es Pacto de Estado, Social y Político. Y por tanto hay que reconocer que si es un asunto de Estado, lo decía muy bien Pilar, entonces esto significa tener en cuenta la estructura misma del Estado, que ahora mismo hay debate sobre estas cosas y esto incidirá. Luego social, hay que contar con toda la ciudadanía. ¿Y por qué es necesario un pacto? Pues porque todos los países que de verdad tienen logros estupendos en educación tienen una estabilidad. Según quien gobierne es verdad que ponen acentos aquí o allá, pero la educación es un asunto, solemos decir, de generaciones y no de elecciones, que hay que mirar casi con una perspectiva de 20 años, ¿no? Te decía en la presentación, hablaba de los jóvenes. Yo no quiero hablar en lugar de ellos, pero hay que crear espacios para que ellos puedan también decir su propia palabra. Y yo creo que
los proyectos educativos no son proyectos que coinciden con el tiempo electoral. 2 años para ver si te enteras que llega y otros 2 para preparar las nuevas elecciones. Pues hagamos un proyecto de 20 años. Pensemos un poco hacia qué mundo vamos, seamos innovadores, que el pacto sea también un elemento de transformación de la educación, no ratificación de lo que ya hacemos. Es una oportunidad también para ser innovadores y para analizar qué queremos como país. España será lo que sea su educación. Yo considero que es indispensable cambiar un poco la mirada, hacerlo participadamente y hacerlo con una cierta perspectiva de futuro. Alguno dirá, sin eso también se puede tirar. Sí, desde luego, hasta aquí hemos llegado, si no pasa nada y basta ver lo bien formados que estamos y lo estupendos que somos, pero no es eso, porque también hay desigualdades, porque también hay falta de inclusión, porque también no atendemos la diversidad, porque la sociedad ahora es muy compleja y muy plural y hay formas de vida distintas y la educación no puede ser insensible a eso. El día de la intervención, decías en el Congreso, es un medio pero no es un fin, o sea, en realidad son unas bases para luego seguir trabajando. Y tú que has estado en 2010, en el casi cierre de pacto y ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Crees que ahora es posible? ¿Crees que estamos más encaminados de lo que estábamos hace 7 años? Yo considero que fue un gran éxito el pacto social, en el sentido de que hubo una gran conciencia de pacto social. Algún representante del Partido Popular que en fin, presidió una comunidad autónoma, llegó a hablar, o un consejero de esa comunidad, de que era un pacto acordado y no firmado. Pero sí se ha generado una conciencia social. Yo creo que la sociedad sí quiere este pacto. Esto es un gran valor, esto es decisivo. Pero también es verdad que hay una complejidad en el Parlamento grande, hay distintos grupos. El debate territorial ha llevado que en algunas comunidades pues ya han hecho su propia ley de educación, algunos están pensándola también. Entonces hace falta que en la conferencia sectorial, yo no hablo de recentralizar, que me parecería un error enorme, sino buscar la solidaridad entre las comunidades y regiones de España para hacer un pacto. Pero yo creo que hay una buena condición, que es la gran compromiso social y apuesta social para que esto se realice. Esto es un logro de toda la sociedad. Hemos llegado hasta aquí. Segundo, que los propios partidos políticos se ven un poco empujados por la sociedad, que está diciéndoles, pero bueno, por favor, ¿no sois capaces de ponernos de acuerdo? Y yo creo que es difícil salirse de eso. Así que si alguno no quiere el pacto, que vaya diciéndolo. Ángel, parece obvio que todo el mundo quiere una mejor educación, ¿no? Y desde el punto de vista de la gente que nos esté escuchando, seguro que bueno, pues, es un sentimiento también unánime. Tú que has estado en esas tripas de las negociaciones, de intentar buscar un acuerdo entre los partidos políticos, ¿cuál es la piedra que se interpone primero? ¿Qué decir, es la educación religiosa? ¿Es el pago de los libros de texto? ¿Es el hecho de que las comunidades quieren más poder? ¿Dónde se atasca una negociación que, desde un punto de vista de sentido común, parece evidente que todos querrían conseguir? Yo acabo de sugerir que el primer obstáculo para un pacto educativo es la no voluntad de hacerlo. Para un acuerdo, lo que más obstaculiza un acuerdo es no quererlo. Yo no digo que no, vamos a suponer que ya todos lo queremos. Pues una vez que lo queremos, hace falta una cultura del acuerdo, porque algunos piensan que el pacto es que todos se pongan de acuerdo con mi pacto. Es decir, que pacten con yo les pongo mi pacto y todos se adhieran. Entienden el pacto como una adhesión a lo que ya piensan. El pacto consiste en ponerse de acuerdo en que no piensa como tú y en ir juntos hacia un lugar que no existe. El pacto hay que construirlo. El pacto no es algo que está ahí en medio. El pacto es algo que tenemos que elaborar conjuntamente. El primer obstáculo, para mí, aparte de la voluntad, la damos ya por buena, es la falta de cultura sobre el acuerdo que hay. Para algunos el acuerdo parece que es una claudicación, una rendición, una pérdida de valores, de convicciones, y yo pienso otra cosa. El acuerdo es una, en fin, visión generosa y de amor también al propio país y a los chavales y a los que se están formando. Así que yo, dicho esto, digo que los asuntos educativos se pueden buscar acuerdos. Si hablamos de educación infantil, si hablamos de formación profesional, si hablamos de la universidad, si hablamos de los idiomas, yo tengo la experiencia de que podemos ponernos de acuerdo. Y si tenemos que hablar de la educación religiosa, nosotros defendemos pues que no se evalúe, que eso no puede ser una asignatura, o de la educación para la ciudadanía, pues queremos que debe haber educación para la ciudadanía. Pues quiero decir que mi experiencia es que eso no era tan complejo encontrar acuerdos. Lo que pasa es que los sectores que sean más radicales lo que prefieren es, en vez de un acuerdo, pues tener una mayoría y luego imponer lo que piensan.
pero yo creo que si hablamos de educación nos podremos poner de acuerdo, aunque las cosas son difíciles y lleva mucho tiempo. Hicimos 137 reuniones, esto no se improvisa en una tarde. Decías, no es tan complejo encontrar acuerdos en temas que aparentemente son bastante espinosos, como el tema de la religión evaluable o la concertada. ¿Crees que sería a lo mejor razonable aparcar ese tipo de cuestiones, intentar los consensos en lo que decías antes, en la educación infantil, en la formación profesional, en cómo enseñamos los idiomas, en cómo innovamos en la escuela? Bueno, sí que técnicamente a la hora de hacer un acuerdo, lo primero que hay que es tratar de elaborar en qué puntos está uno, en fin, de acuerdo, diríamos por redundar, ¿no? Y ir dejando un poco lateralmente los asuntos en los que no hay acuerdo posible. También hay que pactar esos desacuerdos. Es que una de las cosas del acuerdo es deslindar lo que no estamos de acuerdo y pactar los desacuerdos. Pero luego en esos terrenos fronterizos, y estos que hemos citado son bastante fronterizos, yo creo que uno se lleva grandes sorpresas para ver hasta qué punto se pueden llegar a acuerdos razonables, ¿no? Hablamos de la concertada, pues esto puede ser para algunos un límite, pues bueno, lo único que tenemos que hablar, a ver, ¿qué entendemos por concertada? ¿Cuál es su labor respecto de la pública? Porque yo creo que todo se debe fundar en una buena educación pública de calidad. Pues igual lo que hay que ser es exigentes, que sea gratuita, que sea inclusiva, que responda en ámbitos en los que no hay otra posibilidad. Es decir, hablemos con confianza. Y yo puedo decir que mi pobre experiencia es que eso fue posible y es posible, porque los que tienen centros también suelen ser bastante realistas, Sí. Bastante realistas. Y con el realismo cura muchas euforias y yo creo que se puede llegar a un acuerdo, pero también hay que pactar los desacuerdos y saber que algunas cosas no se pueden pactar. Por ejemplo, a veces cuando estábamos hablando te ponen a hablar de la estructura del Estado. Y digo, mira, yo en aquel momento soy nada menos que el ministro de Educación, pero tampoco nada más. No metamos en un pacto educativo un debate que es un debate de una envergadura terrible, en el que se afecta también incluso la Constitución, si habrá que reformarla o no, pero como el pobre ministro de Educación, bueno, pobre, con todo respeto y admiración dicho, si le metamos a que tiene que organizar la estructura territorial del Estado para poder hacer un pacto educativo, no lo habrá. Pero si solo hablamos de educación, encontraremos soluciones. Hay una cuestión que siempre está en el centro del pacto y en el centro del debate, que son los profesores. Sí. Bueno, los profesores obviamente van a estar representados en esa subcomisión, van a tener la posibilidad de hablar de distintos sindicatos que los representan, pero ¿qué crees que deberíamos hacer con los profesores? Porque hay quien dice también, si solo alcanzamos un pacto para ver cómo mejoramos la formación de los profesores y cómo mejoramos su competencia y cómo mejoramos su trayectoria, ya habremos hecho bastante. Primero también hay que escuchar mucho a los profesores. Yo no sé si es suficiente con que comparezcan un poco en la comisión. Este es otro debate distinto, si no habría que hacer también otro tipo de mesas paralelas. Esto cada uno sabe cuál es el procedimiento. Pero los profesores han hecho unas experiencias extraordinarias. Hay un conjunto de experiencias realizadas sobre innovación educativa, sobre formas de participación, sobre formas de vincular el conocimiento con competencias y con valores, que cuando se reúnen los profesores para intercambiar las buenas experiencias es un verdadero espectáculo en el que uno se ilusiona muchísimo, porque el profesor cuando entra en el aula no sabemos lo que lucha, lo que busca y lo que crea. Ahora, sí me parece que hay que darles oportunidad, hay que darles recursos, no dejarlos solos, desdobles, tutorías, atención a la diversidad, personas de distintos países. Es que los dejamos un poco solos. Hacemos loas de reconocimiento social, que viva el profesor, pero si los profesores, está bien, necesitan reconocimiento, pero el reconocimiento son medios, recursos, oportunidades. También la incorporación a la carrera, si llamamos carrera, esto que es una palabra complicada, la profesionalidad ya la tienen, pero ¿cómo se ejerce esa profesión? ¿Cómo hay formación a lo largo de toda la vida? ¿Cómo se progresa en esa profesión? Hay muchas cosas de que hacer y yo creo que uno de los asuntos importantes del pacto tiene que ver primero con el estatuto también del empleado público, segundo con qué ocurre con los interinos y tercero qué pasa con todo lo que es formación, incorporación y promoción del profesorado. Pero este es un asunto decisivo y me gusta mucho que lo saques y me parece que ellos deben saber que si esto no está en el corazón del pacto educativo, el pacto educativo será inconsistente. Hablabais de los profesores. El año pasado
en un certamen internacional un español fue elegido el mejor profesor del mundo, y este año hay otro profesor que también, de una experiencia innovadora, de la forma de acercarse hacia los alumnos, de explicar las cosas, también compite por convertirse en el en el mejor profesor del mundo. Va a ser dentro de unos días en Dubái. De hecho, Pilar Álvarez, no la veis, pero ha venido prácticamente con la maleta porque se va para allá ahora también para estar en ese certamen y ver qué es lo que pasa. Nosotros hemos estado en casa de David Calle, es ese profesor que está intentando acercarse a los alumnos de una manera diferente, nos cuenta cómo lo hace y cómo ha logrado de esa forma convertirse en uno de los candidatos a ser el mejor profesor del planeta, que según está mejor que del mundo. Venga. El sistema educativo no es que esté obsoleto, es que el sistema tradicional, que tiene muchísimas ventajas, tiene que adaptarse también a la sociedad en la que estamos ahora mismo. Es una sociedad completamente distinta a la que había hace 30 años. Nuestros alumnos son absolutamente distintos a mi generación, por ejemplo, y tienen otras capacidades, y tienen otras oportunidades, y tienen tecnología a su disposición. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un vídeo de integrales de revolución. Unicos nació fundamentalmente porque descubría como profesor de academia, llevo 15 años dando clases en una academia, que no me daba tiempo a explicarles a los chavales todo lo que necesitaban. Y además, muchísimos alumnos se borraron de mi academia, más de la mitad, por culpa de la crisis hace 6 años. Sus padres se habían quedado en el paro, no podían permitirse una academia y me daba mucha pena abandonar a esos chavales y no poder seguir ayudándoles. Por eso empecé a grabar vídeos pensando que me iban a ver 20 chavales, 30 chavales. Esta es la formulita de el volumen de revolución cuando revolucionamos con respecto al eje X. El vídeo lo puedes parar cuando quieras, lo puedes rebobinar, lo puedes ver una y otra vez, y eso a los chavales les llega. Y además son una generación YouTube. Hay que tratar de acercar las ciencias a sus pasiones y a lo que les gusta, y a los videojuegos, a las series, a las películas. ¿Por qué lo agarra por el centro el colega y no lo agarra por el extremo? Y siempre le digo, por ejemplo, que si no hubiera matemáticas no habría ni Google, ni WhatsApp, ni podrían ver un vídeo en YouTube. Y los comentarios de los chavales ya es que son una auténtica locura porque son muy cariñosos. Me dicen, he suspendido, pero gracias a ti no me voy a rendir. Eso a mí me llega muchísimo. Y luego hay comentarios muy chulos. De Guatemala el otro día me escribió una chica diciendo que con lo que su padre se había podido ahorrar en clases, había podido construir su padre un pozo en el pueblo. La nominación al Global Teacher Prize, que es un premio que crearon Sani Barke y el jeque Mohamed de Dubái para impulsar la labor de los profesores, me llegó en septiembre del año pasado. Me llegó un email en el que decía que 3 alumnos me habían nominado como mejor profesor del mundo, lo cual ya me dejó sorprendido. No sé quiénes son. Gracias a los que fueron, es anónimo. Y bueno, a lo mejor el 19 de marzo termino siendo elegido el mejor profesor del mundo, pero me da muchísimo reparo, porque hay millones de profesores mejores que yo. Solo soy un ejemplo y alguien que pueda a lo mejor inspirar a otros profesores a tratar de cambiar algo. Mi premio es lo que recibo todos los días y es lo que me da energía para seguir haciendo esto, que al fin y al cabo lo hago gratis y es altruista y lo hago en mi tiempo libre, aunque trato de sacar todo el tiempo que puedo. Y mientras me quede pasión y rotuladores, como digo yo, seguiremos grabando vídeos y ayudándoles todo lo que podamos. Son millones de chavales desde esta guardilla a los que ayudamos. David Calle, su forma de enseñar diferente a los alumnos, que también son diferentes a los que eran hace 10, 15, 20 años o a los que los fuimos incluso hace más tiempo. Pilar Álvarez se ha tenido que ir porque David va a estar también en la competición donde David asiste como candidato, ya lo habéis visto, a mejor profesor del mundo, pero incorporamos a la mesa de charla ahora a Mariano Fernández Enguita, que es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, colaborador también de este diario, probablemente lo habréis leído varias veces los análisis y los estudios que hace sobre la educación, y María Caso, que es también profesora de la Universidad Complutense y experta en innovación educativa, de esas personas que lo cambia todo y lanza ideas que a veces pueden parecer muy revolucionarias, muy locas, pero que luego son realmente las acertadas para el futuro. Ángel, me decías mientras estábamos viendo el vídeo que conoces a David Calle, las técnicas que él utiliza y que sabes muy bien por el camino en el que va, ¿no? Sí, yo lo sigo y también lo sigo como porque, en fin, muchos profesoras me hablan de él y yo he asistido, aunque soy de letras, a sus lecciones, pero lo que quería subrayar es que la educación es un acto de comunicación. Y que al final, es verdad que están las nuevas tecnologías, pero el trato, la actitud y la palabra son fundamentales. Si no se convierte
en fin, el acto educativo en un acto de comunicación, y él lo hace así. Él provoca un encuentro. Luego ya hablamos de otras cosas, pero solo quería subrayar eso, que nos ha suplido la palabra, la actitud, la llamada, que nos ha suplido el trato es amigable, es que produce afecto verle, y luego está este asunto tan importante que me parece a mí de saber que estás hablando a alguien y con alguien, es decir, esperar algo de los demás y quererles. Esto me parece educativamente históricamente convencional, pero sigue estando presente en este debate de las nuevas tecnologías. Al final hay una pizarra y un profesor, lo que cambia es que habla, además que habla. Mariano, María, si queréis abrimos la charla sobre este tema, los profesores. Vemos a este profesor y nos gusta a todos. ¿Por qué no son todos los profesores así? ¿Por qué no cambiamos la forma de enseñar? ¿Hay que cambiar esa forma de enseñar? ¿Hay que cambiar la forma en la que se forman los profesores? Bueno, yo creo que este ejemplo es muy bueno para hacer un análisis como del sistema educativo más en general, ¿no? Porque a mí lo que me parece realmente contradictorio, paradójico de este caso, es que todo esto está sucediendo a partir de la llegada de Internet. Es decir, David es un profesor post-Internet, es un profesor que lo que es un youtuber, que da sus clases a través de la virtualidad, que no hay alumnos físicos ni profesores físicos, y resulta que esto es lo que está teniendo éxito. Entonces, lo que nos deberíamos de preguntar es por qué está funcionando eso y no está funcionando el aula real. ¿Cuál es la problemática que hay ahí? Y yo creo que sobre todo la problemática atiende a que lo que está ocurriendo en el aula real es un simulacro educativo. Es lo que yo denomino un poco como una farsa, ¿no? Al final en la clase lo que está ocurriendo es que los profesores hacen que enseñan y los alumnos que aprenden, pero el aprendizaje no sucede. Y donde está realmente ocurriendo el aprendizaje es en Internet, en las clases de David. Entonces, esa es la gran reflexión que nos tenemos que hacer. Esto no quiere decir que la clase real tenga que desaparecer, pero realmente lo que nos está diciendo este caso de David es que la clase real tiene que transformarse y tiene que incorporar todos aquellos elementos de la clase de David que están haciendo que el aprendizaje suceda. Yo creo que David Callés, que es el tema, es un profesor carismático. Hay profesores que tienen carisma y otros que no, y eso sucede dentro o fuera del aula. Lo que cambia es que, a diferencia del aula, el alumno, digamos, con las clases de David, lo que puedes verlas a su ritmo, verlas a su manera, verlas en cualquier momento, en cualquier lugar, deprisa, despacio, repitiendo. Si lo que permite es una enorme personalización, cuyo mejor juez, en muchos sentidos, es el propio alumno. Es quien sabe si va despacio, va deprisa, y en un entorno en el que no es simplemente la voz lo que llega, es una parte importante, pero es también la imagen, la espacialidad, muchas cosas que, bueno, sería largo explicarlo, pero forman parte de los elementos de aprendizaje que no se reducen simplemente a la comunicación mediante la palabra. David Callés es un paso más, un ejemplo más en lo que ya fue la Academia Hand, en lo que son las Flip Classroom, aula invertida, etcétera, etcétera. Hay un dato que tengo aquí que me corregiré si es equivocado, pero en el año 2020, en teoría, tendríamos que tener una tasa de abandono del 15% para ir un poco en el buen camino, ¿no? Y tenemos entre los 18 y los 24 años jóvenes que salen de las aulas con solo el título de educación secundaria obligatoria de un 19,7%, o sea, mucho más alto de lo que debería de ser dentro de 2 o 3 años. ¿Por qué los alumnos o por qué los chavales, las chavalas se van del colegio, se van de los institutos? ¿Es porque los profesores no son lo que deberían de ser o cuáles son las razones? Estamos haciendo aquí como si fuésemos la subcomisión del Congreso, ¿no? Pero de una forma mucho más comprimida. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que no hay que echarle nunca la culpa a los profesores. Yo creo que no es una culpa del profesorado ni de los estudiantes, es un problema del sistema. El sistema es el que está fallando. El sistema que está compuesto por un montón de cosas. Está compuesto por los sistemas de evaluación que ya no funcionan. Está compuesto, por ejemplo, por los espacios. Yo creo que hay un problema enorme de los espacios educativos que tampoco funcionan. Hay un problema muy grande también de las estructuras de poder. La escuela es una estructura súper vertical. Lo que propone David es una estructura mucho más horizontal y eso es al final lo que los estudiantes ahora mismo están viviendo. Es decir, esto nos invita a hacer una reflexión muy profunda sobre todos los componentes del acto educativo y que evidentemente no están funcionando por lo que yo también he dicho un poco antes, ¿no? Lo que tenemos en la realidad no se ajusta a lo que están pidiendo los estudiantes. A mí me toca decir que, teniendo razón, porque yo no quiero jugar aquí el papel de que el que reivindica el aula
del que reivindica el profesor, porque la espacialización que está en las nuevas tecnologías, luego en el aula la hay, el encanto desde luego de una comunicación no solo verbal en el aula la hay, los buenos profesores, antes hablar de carisma, en el aula producen efectos que desde luego son con menos personas, pero efectos de transformación enormes como las nuevas tecnologías. Yo creo en las nuevas tecnologías, por supuesto. Lo que quería un poco salvar el aula, ¿no? Que viva el aula, que a las aulas, lo cual no quiere decir que no sea compatible con otras cosas, ¿no? A mí no sé que hay cosas que funcionan o no, las tenemos que evaluar. Estar tan seguro de que funciona y no sé, en España se aprende muchas cosas, los alumnos se forman de una manera que es mejorable, pero es comparable con otros lados, tampoco parece que es la peor del mundo. Adquirimos conocimientos, pero nos faltan a veces competencias y valores, es verdad. Tenemos que evaluarlo todo con objetividad y con serenidad y con complicidad. A mí me gusta que estemos los tres aquí juntos, para no pontificar ninguno de los tres, para que podamos saber que esto es un asunto muy complicado y que tenemos que hablar muy despacio. Pero hay muchos lugares de encuentro, hay congresos, hay seminarios, estáis permanentemente editando, publicando, hablando, yo os leo, os escucho, y a mí me gusta ese espacio. Que el espacio de la educación sea un espacio también de debate, de reflexión y desde luego no de proclamas, porque no sabemos muy bien lo que pasa, pero sabemos que ya ha venido otra realidad, es que casi es posalfabética, es que lo alfabético prácticamente, no sé si Malujan tiene razón o no, pero es que ya, no sé si somos ya alfabéticos, yo que soy un viejo diplodocus que todavía cree en el hablar, leer, escribir, pues es verdad que hay otro mundo. Totalmente. Afrontemos ese mundo con serenidad y como un valor, y no como con temor, y yo creo que la educación debe ser pionera en la comprensión de esa nueva realidad. Y ahí estamos todavía un poco lejos, porque tampoco tenemos tantos recursos, los profesores a veces están un poco desalentados, se piensan que les culpabilizamos. Me ha gustado que digas que nos culpabilicemos. Vamos, que esto es una historia larga y que no es el momento de estropear una conversación con esa historia, ¿no? Yo defendería más la escuela, un poquito menos el aula, que sí. Bueno, la escuela, vale, perfecto. Perfecto. Pero por ir a lo del abandono que tú planteabas, yo creo que ahí hay algunos problemas que son más identificables. Es verdad que hay un mar de fondo, que es el desapego creciente entre el alumno, que varía, cambia muy rápidamente, porque además cambia generacionalmente, no solo que los jóvenes cambien rápido, sino que se suceden unas cohortes a otras. Ese es un problema de fondo, pero hay otros que son más localizables y yo creo que algunos, por ejemplo, se intentó atender al final de tu ministerio. Por ejemplo, la no continuidad para los alumnos que no terminan con éxito de eso. El objetivo de Europa es el 15% y algunos países lo han reducido ya al 10%. Entonces ahí hay otros problemas, particularmente la estructura del sistema educativo. Yo creo y del sistema social, Mariano. Tú que has escrito mucho de eso, porque resulta que hay ciertas comunidades, esto no va de colores políticos, las comunidades que tienen más turismo, que tienen menos sistema productivo. Sí, incluso ricas, como incluso ricas tienen más abandono y fracaso escolar. Es que antes se decía, hijo mío, como saques malas notas te pongo a trabajar. Y había una cierta idea de que se abandonaba para ir a ganar 1000 euros aquí y allá. Y quería yo añadir solo, perdón que te he interrumpido, ¿ves? Añadir la estructura social y el sistema productivo como un elemento decisivo también en el abandono y fracaso escolar, además de las razones educativas que dices. Pero ahí yo diría, como se dice en el mundo de la inmigración, se dice que está el pull y el push. Lo que te atrae del país al que vas y lo que te expulsa del que vienes. Entonces esa es la parte del pull. Los jóvenes son atraídos por salarios altos, fáciles, etcétera, en un momento dado, sobre todo en este tipo de comunidades, pero la pregunta es por qué quieren marcharse, porque tontos no son, es decir, ellos pueden esperan más de ese camino. Eso es pan para hoy, pero no está claro que sea un futuro para mañana. Entonces hay esa pregunta sobre la escuela. Y ahí yo creo que el contenido y los criterios de evaluación, que aquí somos muy dados a suspender, a enviar a repetir, etcétera, es un enemigo de eso absoluto, de la repetición. Mariano, te interrumpo ahí porque sí quería preguntaros sobre cosas concretas como por ejemplo la repetición o los deberes, pero antes hemos también hablado con el Comisario Europeo de Educación para preguntarle un poco hacia dónde debería de ir el mundo educativo y un poco en la línea de lo que estáis contando. Nos contaba esto que vais a ver. There is a common feature of the education, European education systems, that education systems is in a way too traditional, that put more emphasis on
on knowledge, on memorizing things, than on skills, on creativity and innovation. So what we have to do now is to transform the European education systems into a more practical or more skill-oriented direction. Bueno, escuchándole a él y escuchándoos a vosotros de todo lo que hay que cambiar, a veces puede haber gente que tenga la impresión de que la transformación tiene que ser tan abrumadora que al final sea inalcanzable, que no vayamos poco a poco, que no se vayan haciendo cosas más concretas para ir transformando el sistema educativo. Por eso me gustaría preguntaros sobre aspectos muy concretos. Si mi hijo va mal en la escuela y el curso lo saca fatal o suspende 7, 8 o no tiene... ¿Debe repetir? ¿Debemos hacer repeticiones o las tenemos que enterrar ya para siempre? Bueno, yo creo que aquí estamos todos en desacuerdo con la repetición. Sí, desde luego. Se suspende 7 u 8, pero el común de los niños mortales no suspenden 7 u 8. Además, tu hijo no tiene por qué suspender 7 u 8, siendo un chaval que está en el aula con normalidad. Lo que pasa es que a veces tenemos que hacer atención, seguimiento, formas de consideración para con los chavales que tienen problemas. A veces los dejamos un poco solos ya porque el profesor tiene muchos para Navidades. Yo creo que si hacemos enseñanza más personalizada, con más cuidado, no tiene nadie por qué suspender 7, 8 asignaturas en un contexto razonable, salvo que tenga problemas estructurales, familiares, muy consistentes. Todo lo que estás contando, Ángel, al final deriva, me imagino, en más inversión, más gasto. Sí, un poquito de eso. También no hablamos de dinero porque somos elegantes, pero un poquito de recursos también vendría bien, ¿no? Hay que decir que ha habido y no recortes. Es una caída de 9.000 millones de gasto en educación. Y menos profesores. De la crisis, y menos profesores. Pero aquí volvemos otra vez a lo mismo. Esto de repetir o de los deberes son la punta del iceberg. Claro. O sea, lo que tenemos que ir es a analizar el sistema en global, y yo, por ejemplo, creo que de todo lo que estamos hablando hay un factor importantísimo que nos ha tocado, que es la formación del profesorado. Ahí es donde, por ejemplo, sí que creo que hay que invertir. Y este señor que trabaja en una facultad de educación, o sea, eso es una punta de lanza importantísima. ¿Cómo se están formando los actuales profesores? ¿Por qué tiene éxito David Calle? Que no es maestro, es que esto es muy importante. David Calle, paradójicamente, no ha ido a un aula en su vida. Y, por supuesto, no ha pasado por magisterio. Entonces, si este resulta que es el profesor que va a ganar el World Teacher Prize y es el profesor del año, tendremos que reflexionar sobre la formación del profesorado. Y ahí este es un tema gravísimo en el que nos encollamos y hay que realmente analizarlo y transformarla de arriba abajo. Antes decíais que no desviásemos la responsabilidad hacia el profesorado, hacia el Pero cuerpo docente. esto no es desviarlo hacia el profesorado, sino a su formación. Ahí creo que tiene un papel enorme las universidades, los planes de estudio. ¿No están bien formados? No están formados para el momento actual. Tiene una formación muy limitada, es una formación muy floja, la del magisterio, y muy limitadamente profesional la del profesorado que viene de otras especialidades. Eso hay que reforzarlo. Yo creo, además reforzando la selección, pero yo creo que el problema no se queda en la formación inicial, sino que afecta a toda la formación permanente. Y sobre todo yo creo que hay que poner menos el acento donde solemos, que es los profesores de uno en uno o las grandes políticas. Y a mí me parece que la clave está en niveles de eso. La clave está en los equipos, la clave está en las direcciones, y la clave está en las pequeñas redes de centros. En ese nivel es donde se puede innovar. La innovación hoy no es posible. Es posible. ¿Pequeñas redes de centros qué quieres decir? Grupos de centros. Colegios que se agrupen para... Puede ser una zona, pero puede ser una red de centros. En esto, por ejemplo, hoy la Concertada está jugando con cierta ventaja, yo creo, y por eso está haciendo algunas innovaciones interesantes que a veces son posibles en una zona dentro de la pública. ¿Sabes por qué, Mariano? También por la estabilidad de los equipos. Porque nosotros tenemos mucha movilidad en los equipos. Y yo creo que si te quieres relacionar con tu entorno, si quieres relacionarte con otros centros, si quieres hacer un equipo de gente trabajando en una dirección, y a mí me gusta mucho esto que dices, ¿no? De no solo el pobre héroe en el aula, ¿no? Y además, por cierto, David también lo siguen muchos alumnos que van a las aulas y luego, eso no digo que lo tomen como una academia, pero que es como una alternativa a lo que saben. Es la formación pero profesorado. hay formatos compatibles, y yo creo que David, uno de sus éxitos es que su formato es compatible con el mundo educativo. Y luego
también me parece importante decir que no se educa solo en horario escolar, que no solo es un cambio de cultura de la comunidad educativa, es un cambio de cultura de toda la sociedad. Absolutamente. Porque a veces les pasa a algunos profesores que son innovadores que tienen problemas con las familias, porque las familias no son más convencionales, porque dice, lleva ya, tiene 5 años y no multiplica bien. Digo, pues es que yo no lo sé. Lo que quiero decir, y me gusta por esto, y agradezco que podamos hablar de esto en este contexto, es todo un cambio de cultura de la educación en el país. Y ya hemos logrado entre todos algo importante, que esto se considere que es un asunto decisivo. Sí. Porque hace no sé cuántos años, los que lleváis trabajando toda la vida en esto, estabais un poco más solos, ¿no? Predicando en una suerte de desierto, donde había que aprender conocimientos. Pero yo creo que gracias al trabajo de todos, hoy por hoy, este es un asunto capital, pero tenemos que ser innovadores también socialmente, no solo en el aula. María mencionaba antes el tema de los deberes, no quería centrarme solo en eso, pero después de hablar de los profesores, el otro gran grupo de gente que está en la escuela son los alumnos. ¿Cómo tienen que estar formados los alumnos hasta el momento en el que llegan a la escuela? Es decir, ¿cuál es la implicación que los padres, no sé si desde la escuela hacia las familias, o si en las familias tiene que haber ya un trabajo previo antes de acudir a la escuela? Si todo eso tiene que estar también involucrado dentro del pacto educativo. Parece que los deberes eran el instrumento tradicional de cuando un niño llega a casa, la formación que recibe en el entorno familiar es a través de los deberes que le transmiten desde la escuela. Porque claro, luego está la queja también del cuerpo docente, que ven que cada vez los niños vienen más asilvestrados, ¿no? Las familias pedían antes deberes, mucho antes, sí. ¿no? Les esperaba que la escuela les diera tareas, ¿no? Bueno, y ahora hay un debate hoy no también, los quieren. ¿Por qué? Yo creo que fundamentalmente porque las familias perciben una cosa que la propia escuela dice, que es que hay muchas cosas importantes que hacer. Por ejemplo, aprender idiomas, aprender informática y computación, etcétera, o hacer deportes o artes, y que la escuela, la institución, no ofrece suficientemente. Entonces quieren ese tiempo. Y del lado de la escuela yo creo que hay cierta contradicción, porque hoy hay una tendencia a compactar la jornada escolar, entonces claro, al final te quedas sin tiempo y quieres ocupar el tiempo familiar. Entonces ahí yo creo que no, yo no estoy por ninguna fórmula. Lo que creo es que los centros deben tener proyectos claros que abarquen el conjunto de su actividad, el conjunto del aprendizaje, y que bueno, pues deben tener cierta consonancia o cierta ascensión hacia lo que es la vida fuera de la escuela, pero desde luego no pueden colonizarla, pero deben ser proyectos conocidos y compartidos. Y los deberes, pues no creo que deba haber una fórmula general. Yo creo que hay gente que puede despedirse cuando sale de la escuela y dedicarse a otras cosas sin ningún problema cada tarde, y sin embargo supongo que hay otros alumnos que necesitan refuerzos escolares. Yo, con respecto a los deberes, creo que hay un tema muy importante a debatir, que es el papel del término esfuerzo y de la disciplina y de la perseverancia, porque muchas veces cuando hablamos de innovación se piensa que todos estos conceptos no están relacionados con la innovación. Yo no sé por qué la educación más tradicional se ha adueñado de este concepto y los deberes están muy relacionados con ellos, y además están relacionados con el tema como del dolor y que hay que sufrir, y esta frase ¿no? de la letra con sangre entra. Y yo creo que en los que trabajamos en innovación nos damos cuenta de que ahí lo que hay que incluir es el placer. O sea, realmente uno de los cambios fundamentales que tenemos que hacer es que la gente vaya por placer al aula, que es lo que pasa con David. O sea, la gente se apunta a sus clases porque lo pasan bien, y cuando tú lo pasas bien resulta que el esfuerzo no te cuesta. Entonces creo que la renovación del término esfuerzo y repensar todas estas cosas es muy importante. Y con respecto a lo que decías de las entidades, yo estoy de acuerdo totalmente con Ángel. El problema de la educación no es de los profesores y los estudiantes, ni siquiera solo de las familias, sino también de la propia institución escolar, de las personas que están trabajando en las escuelas, de los directores. Son 4 agentes, y si esos 4 agentes no trabajan juntos, no se llevará a cabo el proceso de innovación. Bueno, yo diría que en los deberes hay buenos y malos como el colesterol. Y me refiero a que un chico pueda en casa leer, que pueda escribir, que pueda hacer cuentas. Esto lo considero un valor. Lo que no considero un valor es la imposición de unas tareas que muchas veces se los imponen a los propios padres, que genera además desigualdad, dado que muchas casas no tienen entornos favorables para poderlo realizar. Hay casas en España todavía donde apenas hay libros, donde la familia está desestructurada y no tienes allá a tus padres haciéndote los deberes, y esto produce desigualdad también en el conocimiento. Así que yo no estoy, lo que quería decir es que no estoy en contra de que los chicos en casa hagan cosas, porque es que alguno dice, se acaba el aula para que puedan disfrutar, pero me ha gustado lo que decías, Mariano, es que para que puedan también hacer actividades
alternativas, de otro modo, incluso también para que puedan cultivar su soledad en una cierta relación con el conocimiento, que también es interesante, ¿no? Y aprender a saber quién es, y leer un poco y ver un poco unas cosas u otras. A lo que no podemos es convertir la jornada de 10 horas, de las cuales 4 se hacen en casa, con tu padre allí cuando viene de trabajar, o tu madre, si es que están en casa, ¿no? De profesores particulares. Yo creo que eso demuestra también que nuestra forma de enseñar es muy convencional, ¿no? Sí, cuando hablamos de exámenes, cuando hablamos de deberes, esto ya, la punta del iceberg que decías, está trasluciendo que seguimos teniendo una forma de enseñar muy convencional. La última pregunta antes de despedir. Cantabria ha copiado un sistema a la francesa, que es que cada 2 meses tienen una semana de vacaciones los alumnos. Es otro de los asuntos también que están en debate, ¿no? ¿Dónde está el tiempo libre? ¿Cuándo hay que administrarlo? ¿Cuándo a los padres les interesa más que los niños tengan tiempo libre? ¿Eso también hay que transformarlo completamente? Los tiempos, por supuesto. Pero hay que discutirlos de otro modo. Yo no sé cuál es la fórmula. Yo creo que tenemos que ir hacia romper externamente el tiempo. Sí. Yo creo que algunas experiencias han roto la estructura de asignaturas, han tirado algunas paredes para hacer grupos más flexibles, que crecen, se agrandan, se reúnen, se separan, etcétera, etcétera. Han, por lo menos, alterado relativamente los ciclos y han roto internamente el tiempo. Ya no se funciona con módulos de 45 minutos y 45. Pero creo que falta romperlo externamente. Las familias son muy variadas. Las empresas tienen horarios flexibles y tienen equipamientos muchísimo más difíciles de manejar, los hospitales son más complicados, entonces no sé por qué las escuelas no pueden flexibilizar su horario. Ahora, aquí es un tema terrible porque aquí se mezclan los deseos y las reivindicaciones laborales del profesorado muchas veces con la discusión sobre los efectos de los cambios horarios, de calendario, etcétera, etcétera. Es curioso que medio mundo esté discutiendo cómo ampliar el horario, que no digo que se deba, pero digo que están discutiendo cómo meter más horas, más días y tal, y aquí solo discutimos cómo reducirlo o cómo compactarlo, ¿no? Entonces lo de Cantabria, como idea, me parece bien. El procedimiento no sé si fue tan bueno, porque los padres se vieron sorprendidos, simplemente por una medida que no se había discutido con ellos, ¿no? Mientras que otras veces se ven metidos en un conflicto sin fin en torno a la jornada. He tenido una cierta obsesión con el calendario escolar desde hace muchos años y siempre ha sido una zona muy conflictiva, porque el calendario no se hace el calendario escolar para la escuela, el calendario escolar es el calendario de la familia, de la vida, de toda la sociedad, y un cambio incluso de modificaciones, si hay examen de septiembre o no, provoca un trastorno, igual para bien o mal, en toda la sociedad muy grande. Por eso el tiempo no es el tiempo solo del alumno. El tiempo es el tiempo también de toda la estructura social y familiar. Probablemente tenemos una estructura del tiempo que nos lo tendría que mirar el médico. Solo nos produce ansiedad, descentramiento y prisa, que es el otro nombre del miedo. Pero yo creo que vivimos en esa sociedad que la relación con el tiempo es muy mala y en el aula, pues esto tiene que ver también. Si haces 2 semanas de vacaciones, al segundo están las familias diciendo, oiga, pequeño detalle, este chaval de 6 años, ¿qué plan tienen ustedes con él? Que me lo lleve yo a trabajar, que le ponga aquí en casa solito para que él se vaya haciendo un ser superior. Es decir, que también la conciliación, la relación social, todo eso es importante. Pero yo estoy de acuerdo en el principio general de que la educación es también una forma de relación con el tiempo, y educarse es aprender a tener una relación con el tiempo, a saber esperar, por ejemplo, a saber esperar. María, la última palabra. Sí, yo aquí lo que quería señalar es que el tiempo que tenemos ahora mismo en la escuela es un poco un ejemplo del tiempo que se supone que estos niños que están ahora en la escuela van a tener cuando estén en sus lugares de empleo en el futuro. Pero lo que ocurre, y esta es la base de todo lo que estamos diciendo hoy, es que ese empleo va a desaparecer. O sea, el empleo tal como lo estamos entendiendo ahora no va a ser igual dentro de 20, de 30 años, ni dentro de 3 años. Por lo tanto, los tiempos tienen que cambiar, porque el tiempo de ese empleo futuro va a cambiar radicalmente. De hecho, el trabajo de 8 a 8 en una oficina para toda la vida es ya una utopía en la realidad, pero en el futuro ya, vamos, absolutamente, ¿no? Entonces creo que estos son lo que hay que mirar realmente. No tanto si Cantabria ha dejado más vacaciones o no, sino cómo van a ser los tiempos del futuro, que van a estar mucho más desfragmentados y van a ser mucho más orgánicos, y por lo tanto la escuela tendrá que ir trabajando en esos otros tiempos de ese futuro que va a llegar dentro de nada. Algunos creen que la escuela es un lugar estupendo para aprender a aguantar sentado.
Claro. Y entonces ya te has educado para ser un buen empleado, un dócil empleado. Claro. Todas las teorías del desarrollo cuentan que lo fundamental es el reloj puesto en la pared de la escuela, que eso es lo que civiliza. Pero si ese empleo, claro, ese empleo no va a suceder, va a suceder otra cosa completamente diferente, entonces tendremos que pensar cómo trabajar para llegar a esa cosa. Vamos a ir terminando. Me hace gracia porque son expertos en educación de verdad. Fijaros lo que han traído cada uno encima de la mesa. María no tiene su iPad, muy tecnológico. María ha hecho un árbol, que es casi lo que te habría hecho un profesor en un encerado entero. Y Ángel ha hecho lo mismo, aunque él apunta palabras, como buen político, ya va tomando como notas de estas de palabras claves para las que luego quiera... Notas inteligibles, como buen filósofo. Lo hacía desde niño, lo hacía desde niño. Por cierto, como político no puedo no preguntarte si al final en la historia de si te vas a presentar, no te vas a presentar a la Asamblea de Madrid. Yo no sé qué voy a ser de mayor, ahora que ya soy mayor, ¿no? Pero lo que sí está claro es que he mostrado disponibilidad y compromiso, nada más. Ahora, como mostré eso en público, ya enseguida dijeron, quiere estar, al siguiente, pierde todo su cuerpo por estar, mataría por estar, se van como creciendo las palabras. Yo solo he mostrado disposición, pero si hay otra persona que lo puede hacer mejor, no hay ningún problema, y que eso lo decida el partido, los militantes. Yo solo muestro disposición, que no estoy aquí jugando, estoy dispuesto, pero de ahí a pensar que me muero por ser, pues no, es que no. Ángel Gabilondo, María Caso, Mariano Fernández Anguita, gracias a los tres por estar aquí. Debate infinito, el de la educación, pero bueno, esperamos haberos abierto un poco la cabeza para que podáis seguir hablando sobre este tema que nos afecta a todos al final, porque es eso, afecta al presente y al futuro de un país como España o de cualquier país del mundo. Seguimos aquí en El País con vosotros. Gracias. Muchas gracias.